Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que es algo que te podría interesar, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto del noreste de Inglaterra. Una joven madre de 4 hijos salió de su casa y nunca volvió sin que al principio se supiera la razón de su desaparición. ¿Había decidido desaparecer por un tiempo o le había sucedido algo siniestro? Cuando los días sin señales de ella se convirtieron en semanas, se inició una investigación por persona desaparecida y cuando la noticia del caso se difundió, rápidamente una pista de un miembro del público llevó a la policía a la terrible descubrimiento de restos humanos y a un individuo retorcido y perturbado que se convirtió en el principal sospechoso del crimen y que no tuvo problema en decirle a cualquiera y a todos que él era responsable de este horrible asesinato. Incluso entrando en detalles gráficos sobre cómo lo llevó a cabo y su motivo para hacer lo que hizo, simplemente estaba aburrido. Le quitó la vida a una joven inocente por aburrimiento. Y si eso no fuera lo suficientemente impactante en una serie de eventos horribles, aunque esta persona estuvo técnicamente involucrada en el asesinato de una persona, este caso en realidad resultaría en la muerte de 3. Acompáñame mientras profundizamos en el vil caso del caníbal de Darlington. Este video incluye temas fuertes como el abuso y la tortura de animales, necrofilia, adicción al alcohol, depresión y suicidio. Se recomienda discreción al espectador. Para este caso, retrocederemos más de 27 años hasta la primavera de 1998 en Darlington, ciudad del condado de Durham, noreste de Inglaterra. Y ella es Julie Patterson. Era una mujer de 31 años que en 1998 vivía en Darlington. Julie Carol Patterson nació el 13 de julio de 1966 y era una de 2 hijos. Tenía un hermano mayor llamado Michael y tanto ella como Michael crecieron en Durham y, trágicamente, Michael y Julie tuvieron una infancia muy difícil. Desafortunadamente perdieron a su mamá a una edad muy temprana. Julie tenía solo 3 años cuando su mamá falleció, así que eso debió afectar su estabilidad. Pero a pesar de esta gran pérdida en su vida, Miguel todavía tiene buenos recuerdos de haber crecido con su hermanita. Aunque discutían y tenían desacuerdos como hermanos, casi siempre parecían muy unidos. Miguel dijo que siempre trató de estar ahí para Julie, que intentaba apoyarla si alguna vez estaba molesta, y describió a su hermanita como una niña muy encantadora y feliz. Él dijo que Julie siempre se llevaba bien con la gente, era amigable y sociable, le gustaba ir a fiestas. Siempre tuvo muchos amigos y la veían como alguien agradable y enérgica. Sin embargo, Julie también tenía sus propias dificultades. Desafortunadamente, cuando llegó a la adultez, Julie tuvo muchas dificultades con su salud mental. Cuando ocurrió este caso, a los 31 años, Julie ya era madre de 4 hijos. Por lo que pude averiguar, Julie tuvo 2 hijos con una pareja anterior llamada Freddie Newman, otro hijo con otro hombre cuyo nombre no pude encontrar. Y luego su 4º hijo lo tuvo con su pareja actual, cuyo nombre era Alan Taylor. Él era con quien ella tenía una relación en la primavera de 1998 y Alan realmente adoraba a Julie. ¿Él estaba tan enamorado de ella? Sin embargo, lamentablemente, Julie ya había perdido la custodia de sus 4 hijos para cuando ocurrió este caso, principalmente por su mala salud mental. Ella sufría mucho de depresión y la manera en que lidiaba con su depresión era bebiendo alcohol. Ella era alcohólica. Pero como puedes imaginar, cuando le quitaron a sus hijos, esto solo empeoró su depresión. Y ella ya no era esa persona feliz y llena de vida que su familia y amigos conocían. Realmente la pasó muy mal Julie y su depresión y sus problemas con el alcohol hacían que a menudo simplemente se fuera de casa. Para ser honesta, cuando las cosas se ponían difíciles y se sentía abrumada, Julie simplemente se iba de casa. Dejaba a su novio, Alan Taylor, para salir a beber y se ausentaba durante días, sin que Alan tuviera idea de dónde estaba, pero siempre regresaba eventualmente, como dije. Normalmente se iba un par de días y luego volvía e intentaba de nuevo. Supongo que intentaba empezar de nuevo y tratar de recuperarse. Eso fue hasta abril de 1998.
Julie, luchando con su salud mental y su alcoholismo, una vez más se fue de casa, y como de costumbre, su pareja Alan esperaba que apareciera en algún momento, que pronto regresaría. Pero esta vez se equivocó. Esta vez Julie nunca regresó a casa. Creo que fue el 6 de abril de 1998 cuando Julie una vez más se fue sin previo aviso ni explicación. Y como acabo de decir, porque esto era algo que hacía a menudo al principio, cuando no regresó, no necesariamente fue motivo de alarma para su novio Alan. Pero todo cambió cuando Alan se dio cuenta de que Julie había faltado a un par de citas muy importantes que tenía esa semana. La primera era recoger su receta de Valium, que tomaba por su alcoholismo, y la segunda era una de sus visitas supervisadas con uno de sus hijos. Tenía que ver a su hija mayor esa semana y nunca faltaba a esas visitas. No importaba cuánto estuviera luchando, siempre se aseguraba de estar ahí para ver a sus hijos porque, por supuesto, los extrañaba mucho desde que se los quitaron. Pero sí, esta vez nunca apareció y su novio Alan supo entonces que algo andaba mal. Eso no era nada normal en ella. Como dije, normalmente se iba unos días, pero eso rápidamente se convirtió en varios días y eventualmente los días se convirtieron en semanas sin señales de Julie. Alan empezó a preguntando a los amigos de Julie, a los vecinos, si alguno la había visto o sabía algo de ella, pero nadie sabía nada. Así que el 29 de abril de 1998, 3 semanas después de que se fue, Alan Taylor contactó a la policía y reportó a su novia como desaparecida. Sí, ella había desaparecido antes, pero esta vez se sentía completamente diferente. Esta vez Alan estaba muy preocupado de que algo malo le hubiera pasado a Julie, y a pesar de que, de nuevo, Julie era conocida por desaparecer por periodos de tiempo, la policía pareció tomar su caso bastante en serio desde el principio. Quiero decir, era madre de 4 hijos. Estaba claro que era una mujer joven muy vulnerable, con su depresión y su adicción al alcohol, así que realmente parecieron actuar de inmediato para tratar de localizarla. Empezaron a hacer búsquedas alrededor de Darlington, enfocándose principalmente en campos cercanos, áreas boscosas, parques, ríos, buscando cualquier rastro de ella. Sin embargo, realmente no tuvieron suerte. No encontraron nada. Así que lo que la policía decidió hacer fue pedir ayuda al público. Acudieron al periódico local, de hecho el Northern Echo, y pidieron a los editores que pusieran una foto de Julie en la portada de su periódico para ver si alguien llamaba y reportaba haberla visto en algún lugar. Así que el Northern Echo hizo exactamente eso. Reportaron la desaparición de Julie y, afortunadamente, como resultado de esa cobertura, empezaron a llegar pistas y la policía tuvo un avance. Hubo una pista en particular que resultó ser sumamente importante en el caso. Un miembro del público contactó a la policía y dijo que acababa de ver el periódico, acababa de ver la historia del Northern Echo sobre la desaparición de Julie Patterson, y les informó que había estado en el pub local con un amigo o conocido la noche anterior, creo, y que ese amigo había estado diciendo a él y a otras personas en el pub que recientemente había matado a una mujer llamada Julie, casi presumiendo de haberla matado. Ahora, la gente en el pub no le dio mucha importancia en ese momento porque, al parecer, ese amigo era conocido por hacer afirmaciones bastante extravagantes para llamar la atención, para ser honesta. Pero sí, al día siguiente, cuando vio el periódico y vio que una mujer de Darlington, llamada Julie, estaba desaparecida, recordó la noche anterior en el pub y decidió que probablemente debía contactar a la policía sobre esto. Incluso le dijo a la policía que probablemente deberían enfocar su búsqueda en Polum Lane en Darlington. Supongo que ahí fue donde su amigo del pub insinuó que estaba el cuerpo de Julie o donde podría haber alguna evidencia. Así que la policía hizo exactamente eso, tomaron ese reporte muy en serio y enviaron a un oficial con un perro rastreador a Polum Lane, una calle tranquila y apartada en Darlington. Era tarde en la noche del 16 de mayo, 1998, así que esto fue más de un mes después de que Julie desapareció, cuando el oficial de policía y adiestrador de perros David Davis fue enviado con su perro rastreador llamado Tyler para buscar en Polum Lane y el río
río Skirn, que estaba al lado. Tyler estaba entrenado específicamente para detectar olor humano. Cuando David y Tyler llegaron a Polum Lane, ya estaba completamente oscuro afuera, como dije, era muy tarde en la noche, pero aún así, David y Tyler se pusieron a trabajar. Empezaron a caminar por la calle y de inmediato Tyler corrió hacia una cerca. Detrás de esa cerca había, creo, una fila de casas. Al llegar Tyler a una zona específica de la cerca, saltó de inmediato sobre ella. Estaba ladrando, se estaba volviendo loco. Esto era su manera de alertar a su adiestrador, David, de que había encontrado algo. Detectó olor humano. Así que David se acercó a este lugar y en realidad pensó que la casa detrás de esta cerca, que era un bungalow, parecía abandonada o algo así porque el jardín no se veía muy bien cuidado. Estaba bastante abandonada, así que David pensó, ¿habrá detectado Tyler el olor de una persona sin hogar en este bungalow? Comenzó a gritar preguntando si había alguien, pero nadie respondió. Entonces extendió la mano entre la maleza junto a esta cerca y empezó a palpar entre los arbustos para ver si había algo ahí. Y de hecho sintió una bolsa. Había una bolsa de basura en ese arbusto. Así que empezó a jalar de esta bolsa de basura, tratando de sacarla del arbusto, y al hacerlo rompió un poco el plástico. Y con eso salió de ahí un olor abrumador, absolutamente asqueroso. Salió de esta bolsa de basura, así que por supuesto David tuvo un presentimiento realmente malo. Llevó a Tyler de vuelta a la patrulla y regresó a la bolsa de basura para examinarla mejor. Decidió intentar saltar la cerca hacia este patio trasero para echar un vistazo más de cerca. Y mientras lo hacía, una mujer mayor entró al jardín. Resulta que ella vivía en este bungalow. Al final no estaba abandonado. Supongo que el jardín solo se veía un poco descuidado y cubierto de maleza porque ella no podía cuidarlo físicamente por sí misma. De todos modos, esta mujer salió, vio a David mirando dentro de la bolsa de basura y le dijo algo como «Oh, no te preocupes por esa bolsa. 2 niños la arrojaron sobre el muro hace unas semanas, creyendo que era un perro muerto, pero David no estaba convencido. Quiero decir, tal vez sí era un perro muerto. Pero claro, recuerda que fue Tyler quien hizo este descubrimiento y él estaba entrenado para detectar el olor humano. Así que David abrió esta bolsa y adentro había lo que parecía una funda de almohada que contenía carne en descomposición, restos en descomposición. Fue horrible, de verdad. Como dije, producía un olor fétido. Había insectos y moscas por todos estos restos. Y teniendo un muy mal presentimiento sobre esto, David pidió refuerzos policiales. Las autoridades llegaron rápidamente a la escena. Acordonaron el área y pronto se confirmó que la corazonada de David era correcta. No era un perro muerto en esa bolsa. De hecho, había encontrado restos humanos. Cuando los detectives llegaron a la escena y miraron dentro de la funda de almohada, pudieron ver lo que creían que era un omóplato. Resultó que esta bolsa de basura contenía un torso humano en descomposición, un torso desmembrado, que más tarde se estableció que era el torso de una mujer. Y por supuesto, dado los eventos que llevaron a este descubrimiento, la policía creía que este torso pertenecía a la madre de 4 hijos desaparecida, Julie Patterson. Una teoría que más tarde fue confirmada cuando se realizaron pruebas de ácido desoxirribonucleico. Estos restos en descomposición eran de Julie. Pero claro, era solo una parte de ella. Como dije, solo era un torso en esta bolsa. Julie fue desmembrada y el resto de su cuerpo, incluida la cabeza y extremidades, estaba desaparecido. Entonces, ¿dónde demonios estaba el resto de ella? ¿Y quién le había hecho esto? Quiero decir, claramente había sido asesinada y nuevamente desmembrada. Entonces, ¿quién era responsable de este crimen tan atroz? Bueno, por supuesto, para cuando se encontró el torso de Julie, la policía ya estaba tras los pasos de su asesino, ya que habían recibido esa pista, que de hecho los llevó al descubrimiento de sus restos. Si recuerdas, un miembro del público llamó después de que el rostro de Julie fuera publicado en la portada del periódico Northern Echo. Y dijeron que un amigo suyo había estado presumiendo en el bar local la noche anterior sobre haber matado a una mujer llamada Julie. La persona del público informó a la policía que el hombre que hizo esa afirmación era David Harker, quien tenía 24 años. Un poco sobre él, David Harker era originario de otro pueblo en el condado de Durham llamado Chesterley Street, pero se mudó a Darlington un par de años antes de que ocurriera este crimen en 1995.
Luego se mudó a un departamento en Harwood Grove en Darlington con su novia de ese entonces y parecía haberse adaptado bien a la ciudad. Era muy sociable y le resultaba fácil hacer amigos y conversar. Creo que en realidad estaba en una banda punk con algunos de sus amigos. Era un músico aspirante. Y honestamente, la mayoría de las personas que lo conocían pensaban que parecía la persona más encantadora y amigable. Parecía ser muy inteligente y listo, y simplemente un tipo realmente bueno y encantador. Pero las apariencias pueden engañar. Resulta que David Harker tenía un historial criminal bastante perturbador que se remontaba a cuando era solo un adolescente. Con solo 16 años fue arrestado por atacar a 2 hombres y a su perro. Y aparentemente golpeó a este perro tan severamente que murió. Lo golpeó hasta matarlo. Así que fue arrestado por eso y lo enviaron a una institución para jóvenes infractores. Y las fuentes afirman que, de niño, él disfrutaba hacerle daño y torturar insectos y animales. Claramente era una persona muy perturbada. Pero claro, para cuando se mudó a Darlington, todas las personas que conoció ahí no tenían idea de su pasado tan vil. Y así podía hacerse pasar por un tipo agradable, normal y amigable. Era muy popular entre la gente y las mujeres, muy fácil de tratar. Eventualmente, su relación con su novia terminó y aparentemente empezó a beber mucho como resultado de esto. A menudo se le veía bebiendo alcohol en los parques de Darlington con muchos de sus amigos, que normalmente eran mucho más jóvenes que él. David Harker solía hacerse amigo de personas más jóvenes, probablemente porque podía manipularlas fácilmente. Como dije antes, solía hacer afirmaciones extravagantes y decir cosas muy extrañas. Por ejemplo, decía ser el hombre diablo. Decía que se pudriría en el infierno y hacía voces espeluznantes. Se tatuó en la cabeza las palabras desorden e infrahumano. Les decía a sus amigos que quería llevarlos por callejones oscuros y asesinarlos. Decía que algún día quería ser un asesino serial. Todas estas cosas eran muy inquietantes y perturbadoras. Pero la verdad, sus amigos nunca tomaron en serio esas afirmaciones, porque el asunto con David Harker era que se sabía que le encantaba llamar la atención. Para sus amigos era evidente que solo quería atención. Pensaban que él decía esas cosas raras solo para llamar la atención y nunca le creyeron. Y fue lo mismo cuando David Harker empezó a presumir en el bar una noche que había asesinado a una mujer llamada Julie. Resulta que David Harker en realidad le había contado a unas 25 personas en total que había asesinado a una mujer llamada Julie. Sin embargo, nadie tomó en serio estas afirmaciones porque, de nuevo, era conocido por mentir. Era conocido por inventar tonterías para obtener la atención que tan desesperadamente quería. Así que, de nuevo, nadie realmente le creyó, aparte de, obviamente, ese amigo que reportó las afirmaciones de David a la policía después de ver el caso de personas desaparecidas de Julie en el periódico Northern Echo. Así que, al descubrir el torso de Julie, la policía inmediatamente tuvo a su principal sospechoso en su asesinato, David Harker, de 24 años, quien sí conocía a Julie. No eran desconocidos el uno para el otro. Aparentemente, se habían conocido un par de semanas antes de su desaparición y ya habían salido a beber juntos antes. David Harker fue arrestado rápidamente bajo sospecha de asesinato y lo llevaron para interrogarlo, y mientras todo eso sucedía, otros oficiales y un equipo forense fueron enviados a registrar su departamento en Harewood Grove para ver si podían encontrar algo allí que pudiera vincularlo con este crimen, y vaya que lo hicieron. Una oficial de policía describió cómo, en cuanto el equipo entró a la casa de David, hubo una sensación colectiva de casi temor, miedo y ansiedad, porque rápidamente se dieron cuenta de que ese departamento era una escena de asesinato. Quedó claro que aquí hubo un ataque violento. Literalmente, en cuanto abrieron la puerta, vieron lo que parecía ser un rastro de sangre seca. Conducía desde un armario debajo de las escaleras, casi como si alguien, David, hubiera arrastrado un cuerpo por el suelo. Los oficiales literalmente describieron este departamento como si fuera una escena de película de El silencio de los inocentes. Encontraron una manta manchada de sangre. Había muchísima sangre en la habitación de David, específicamente en una esquina del dormitorio. De hecho, había tanta sangre. Alguien sangró tanto en esa esquina que la sangre empapó la alfombra y alcanzó el piso de madera. Había muchos escritos perturbadores en las paredes.
Poemas inquietantes que David había escrito como «He perdido las ganas de vivir, nada más tengo para dar». «Renací con ojos de serpiente y tamaño de Dios». La policía recuperó un cuchillo del garaje que tenía escrita la palabra convirtiéndose. Era realmente perturbador. Esa es la única palabra para describir este departamento. Perturbador y escalofriante. Pero los poemas extraños, el cuchillo y la sangre no fueron todo lo que la policía encontró ahí. De hecho, encontraron pruebas que conectaban directamente a Harker con Julie Peterson. Encontraron mucha ropa de Julie en su casa, ropa que la policía sabía que Julie había estado usando el día que desapareció. Hallaron sus pants y sus tenis, que estaban exhibidos en un estante de la cocina de Harker. Así que, por supuesto, debido a toda esta evidencia, la policía simplemente sabía que este era el lugar donde Julie había encontrado su final, donde había sido asesinada y desmembrada por David Harker. Después se confirmó que la sangre en el departamento era de Julie. Mientras tanto, de regreso en la estación de policía, los detectives comenzaron a intentar interrogar a David Harker sobre la muerte de Julie y su participación en ella. Y según tengo entendido, él realmente no se contuvo. Parecía muy interesado en hablar con la policía y dar su versión de los hechos. Él admitió felizmente este crimen, probablemente porque de nuevo ansiaba atención. David Harker claramente estaba desesperado por notoriedad. Quiero decir, era claro que él tenía una obsesión con el asesinato y los asesinos seriales. De nuevo, incluso les decía a sus amigos que quería convertirse en uno y que quería la notoriedad que venía con eso. Al volver a contar la noche del asesinato de Julie, David al principio se refirió a ella como Roxanne por alguna razón. Se negó a llamar a Julie por su nombre, la llamaba Roxanne ante la policía. Contó que en abril de 1998 él y Roxanne, o sea Julie, salieron a beber, creo que en un bar o parque una noche. Ambos habían bebido mucho y al final terminaron yendo juntos al departamento de David Harker. Julie fue voluntariamente a su departamento, donde él afirmó que los dos tuvieron relaciones sexuales, sexo consensuado. Y Harker describió cómo, después del sexo, vio las medias que Julie había estado usando sobre la cama. Y de repente le vino a la mente que iba a estrangularla con esas medias. Sin ninguna razón en absoluto, simplemente decidió que quería estrangularla hasta matarla. De hecho, él afirmó que estaba aburrido esa noche después del sexo. Y entonces pensó, voy a tomar estas medias y estrangularla, que fue exactamente lo que hizo en un ataque brutal y violento. Estranguló hasta la muerte a esta inocente madre de 4 hijos en su habitación. De manera repugnante también confesó a amigos y a un psiquiatra, creo, que cometió necrofilia después de la muerte de Julie. Tuvo relaciones sexuales con su cadáver y también afirmó haber comido parte de ella. De ahí el apodo que le dio la prensa. Por supuesto, la noticia de este horrible crimen se difundió rápidamente por todo el país y David Harker se hizo conocido en los medios como el caníbal de Darlington debido al hecho de que afirmó que, después de que Julie murió, le cortó un poco de carne del muslo y luego llevó esa carne a su cocina y la cocinó. La cocinó con pasta, queso y ajo y luego se sentó y se comió esa comida. Luego arrastró el cuerpo de Julie al sótano de su departamento y durante la siguiente semana aproximadamente la desmembró. Le cortó los brazos y las piernas, la decapitó y luego comenzó a deshacerse de las partes de su cuerpo en varios lugares diferentes. Obviamente sabemos que una de ellas estaba en Polym Lane. Finalmente, David Harker llegó a un punto durante su interrogatorio con la policía en el que ya no quiso cooperar más. Fue entrevistado 2 veces y aparentemente hacia el final de su segunda entrevista simplemente se cerró. Se negó a decir algo más y se negó a revelar las ubicaciones donde la policía podría encontrar el resto de los restos de Julie. Así que la policía de Durham tuvo que iniciar una gran investigación. Esta enorme búsqueda fue un intento por encontrar el resto de las partes del cuerpo de Julie Patterson y se enfocaron específicamente en las áreas que los amigos de Harker habían mencionado, porque como mencioné antes, Harker le había confesado a más de 20 personas que había cometido este crimen, entrando en detalles espeluznantes sobre cómo exactamente había matado a Julie. Así que, por supuesto, como parte de la investigación, la policía tomó declaraciones de todas estas personas a las que Harker les había confesado y algunas de estas confesiones incluían que Harker les dijo a sus amigos las ubicaciones donde había tirado las partes del cuerpo de Julie.
Obviamente, le dijo a un amigo que tiró su torso en Polym Lane, pero otros amigos dijeron que él afirmó haber desechado algunas partes de su cuerpo en un río. Le dijo a un amigo que tiró la cabeza de Julie por una alcantarilla. Les dijo a otros que puso sus partes en un bote de basura y que los basureros se las habían llevado. Así que, siguiendo todas estas declaraciones, la policía estaba buscando en todos esos lugares. Estaban revisando las alcantarillas en Darlington. Estaban buscando en los ríos. Incluso pidieron ayuda al público diciendo, miren, sé que es horrible, pero todos van a tener que revisar sus botes de basura en busca de restos humanos. Buscaron en parques, zonas boscosas, alcantarillas, incluso realizaron una enorme búsqueda en el vertedero de Coxhoe, en Durham, donde toda la basura de Darlington habría sido llevada. Creo que tenían un equipo de unos 50 agentes de policía buscando en el vertedero, lo cual suena a mucho, pero en realidad 50 agentes era como buscar una aguja en un pajar cuando piensas en lo enorme que es un vertedero. De hecho, el vertedero de Coxhoe es aparentemente uno de los más grandes de Europa, y sí, solo tenían a 50 policías buscando entre todos los desechos cualquier señal de restos humanos. Buscaron incansablemente durante 3 semanas en total, revisando más de 20.000 toneladas de basura, pero desafortunadamente sus esfuerzos fueron en vano. Nunca encontraron ningún rastro de Julie, ninguna de sus otras partes del cuerpo, y trágicamente la policía finalmente llegó a un punto en el que se vieron obligados a poner fin a la búsqueda del resto de los restos de Julie. Habían hecho todo lo posible. Buscaron en todos los lugares que se les ocurrieron, pero simplemente no tuvieron suerte. Así que, con el corazón roto, cuando llegó el funeral de Julie, sus amigos y su familia solo pudieron enterrar una parte de ella, solo pudieron enterrar su torso. Tras su arresto e interrogatorio, el asesino de Julie, David Harker, fue acusado de asesinato. Sin embargo, debido a una afirmación que hizo a la policía durante sus entrevistas, que en realidad escuchaba voces en su cabeza y que esas voces le decían qué hacer, el abogado de Harker llamó a un psiquiatra para que lo examinara. Fue examinado en el hospital de alta seguridad Ashworth en Liverpool. Le contó al psiquiatra sobre el asesinato de Julie, lo que le había hecho, incluso afirmó que había matado a otras 2 personas en su vida. Aunque la policía nunca pudo encontrar pruebas que respaldaran esto, se cree que era una mentira. Tengo una cita directa de David Harker aquí, le dijo a un psiquiatra cuando hablaban de películas de terror. Creo que personas como yo no vienen de esas películas vienen de personas como yo. Como resultado de esta entrevista, en realidad fue diagnosticado como psicópata, así que, aunque inicialmente fue acusado de asesinato, debido a este diagnóstico, esto se cambió a homicidio involuntario por responsabilidad disminuida. Se creía que no podía ser completamente responsable de sus acciones debido a, sí, el hecho de que era un psicópata, y Harker se declaró culpable de esto. Se declaró culpable de homicidio involuntario en el Tribunal de la Corona de Teesside en Middlesbrough y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 14 años. Cuando el señor juez Bennett, describió a Harker como una persona extremadamente malvada y peligrosa. Harker en realidad respondió gracias, porque una vez más era la notoriedad lo que David Harker ansiaba. Tenía una fascinación enfermiza con el asesinato y los asesinos en serie y quería más que nada ser conocido como uno. Esto era algo de lo que sentirse orgulloso para él. Llevaba la insignia de asesino con honor. Tras su arresto, Harker escribió muchas cartas a muchas personas diferentes desde su celda. Por ejemplo, mientras estaba en la prisión de Ashworth, en realidad escribió cartas al periódico Northern Echo en Darlington, claramente en un esfuerzo por ganar aún más notoriedad, esperando que probablemente publicaran esas cartas. Hablaba mucho de su infancia en esas cartas, afirmando que fue abusado físicamente por su padre mientras crecía. Sin embargo, en realidad se cree que eso también eran mentiras. La policía no pudo encontrar ninguna evidencia que respaldara esas afirmaciones. Se cree que solo era parte de su intento de hacerse la víctima. También escribió una carta a uno de los exparejas de Julie y padre de 2 de sus hijos, Freddie Newman. Por lo que entiendo, Freddie en realidad le escribió a Harker en prisión primero. Creo que pidiéndole que por favor revelara la ubicación del resto de los restos de Julie, porque quería ese cierre para sus hijos y los de Julie. Sin embargo, David Harker aún se negó a dar esa información. Le respondió a Freddie y su carta fue sumamente escalofriante. Casi se burlaba de Freddie en esa carta. Tengo algunas citas aquí.
Siempre es bueno saber que la gente piensa en mí, especialmente aquellos que sufren por mis acciones. Tienes razón cuando hablas de decencia. Yo no tengo ninguna. No tengo inhibiciones, ni remordimiento, ni arrepentimiento. Y por lo tanto no me importa en lo más mínimo si tu esposa tiene un entierro completo o no. Espero que seas feliz sabiendo que no sufres solo en tu pérdida. Tu esposa no fue la primera ni la última persona que maté. De nuevo, solo para aclarar, se cree que mentía sobre haber matado a otros en un intento desesperado de llamar la atención. También dijo: ¿odias al padre amoroso que violó su propia carne y sangre, o al hombre malvado que descuartizó y se comió a tu esposa? No soy malvado, señor Newman, pero sí soy un monstruo. No te molestes en escribirme de nuevo o te mostraré un terror sin límites. Ahora tengo tu dirección. Adiós, señor Newman. Atentamente, Becoming. Por alguna razón, a Harker le gustaba mucho referirse a sí mismo como Becoming. Si recuerdas, había escrito Becoming en uno de los cuchillos que la policía encontró en su departamento. No estoy del todo segura de lo que se supone que significa Becoming, pero bueno. A pesar de negarse a revelar la ubicación de los restos de Julie a su expareja Freddie, David Harker sí le dio al Northern Echo una pista sobre el paradero de las partes del cuerpo de Julie en su última carta. Escribió unas 5 cartas al periódico en total y en la última dijo lo siguiente: Nunca me dijiste si te gustaban los acertijos, pero te contaré uno de todos modos. El título del acertijo es Churchill. Tengo un banco, pero no tengo dinero. Tengo tontos, pero sigo adelante. Tengo una boca, pero no como. Tengo una cama, pero no duermo. Tengo un principio, pero no un final. ¿Qué soy? ¿Sabes dónde está? Obviamente, está indicando en este acertijo que las partes restantes del cuerpo de Julie, o algunas de ellas, estaban en algún río. Sin embargo, como sabemos, la policía buscó en los ríos de Darlington y sus alrededores y nunca encontró nada. A pesar de que la policía puso fin a la búsqueda de las partes del cuerpo de Julie, su familia nunca dejó de buscar. Su hermano Michael siguió saliendo a buscar sus restos, su pareja Alan Taylor siguió buscando, y Alan en particular estaba absolutamente atormentado por el hecho de que los miembros y la cabeza de Julie no habían sido recuperados ni sepultados. Por supuesto, toda su familia y amigos estaban destrozados por esto, pero para Alan lo destruyó por completo. Estaba tan angustiado que simplemente no podía sobrellevar el no saber. Se refugió en la bebida, se le veía regularmente ebrio deambulando por Darlington, irrumpía en la sede del periódico Northern Echo borracho, solo queriendo hablar de Julie y su caso. Estaba en tal tormento mental, tal angustia, que lo único que quería más que nada era encontrar el resto de Julie, pero simplemente no podía, nadie había podido encontrar sus otros restos. Y lo que más atormentaba a Alan Taylor era la idea de que el asesino de su novia, David Harker, pudiera salir de prisión sin haber revelado la ubicación de las partes del cuerpo de Julie. Harker fue sentenciado a cadena perpetua, pero con un mínimo de 14 años, así que existía la posibilidad de que algún día pudiera ser liberado. Y Alan, comprensiblemente, no creía que eso fuera justo. Decidió que haría todo lo posible para asegurarse de que eso no sucediera. Si no podían encontrar las partes del cuerpo de Julie, entonces Alan Taylor se encargaría él mismo de que David Harker nunca volviera a ver la luz del día. Así que ideó un plan para intentar entrar él mismo a prisión con Harker. Más de 8 años después del asesinato de Julie Patterson, en octubre de 2006, la comunidad de Darlington volvió a quedar conmocionada cuando se supo que otro horrible asesinato acababa de ocurrir en la ciudad. Un hombre de 45 años llamado John Morrison fue encontrado muerto en su departamento en Trafalgar Terrace en Darlington tras haber sido estrangulado. Lo estrangularon hasta la muerte en su propia casa y no le tomó mucho tiempo a la policía averiguar quién era el asesino de John. En un giro impactante, se reveló que la persona que lo estranguló fue su propio amigo Alan Taylor, el novio de Julie Patterson. Alan era buen amigo de John y, sin embargo, fue responsable de su brutal muerte. Había pasado los últimos 8 años tan devastado y tan angustiado por el asesinato de Julie y ahora había puesto a otra familia. La familia de John Morrison pasó por lo mismo, perdiendo a un ser querido por un homicidio. ¿Y por qué?
¿Por qué Alan Taylor decidió matar a John Morrison en octubre de 2006? Bueno, todo era parte de su plan para llegar a David Harker. Como dije, él quería desesperadamente estar tras las rejas con David, ponerle las manos encima y vengarse. Matar a David él mismo por negarse a revelar la ubicación de las partes del cuerpo de Julie. Buscaba lo que consideraba justicia para Julie. El ataque a John Morrison fue totalmente injustificado. Hasta donde sabemos, no hubo pelea ni discusión entre John y Alan. Como dije, Alan no se iba a detener ante nada para llegar a David Harker. Y si eso significaba matar a uno de sus propios amigos para lograrlo, entonces que así fuera. Alan Taylor fue arrestado, acusado de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Y por supuesto, su plan no funcionó. El sistema de justicia se dio cuenta de cuál era su plan, así que no lo enviaron a la misma prisión que David Harker. Lo enviaron a otro lugar. Y al darse cuenta de que su plan había fallado, al darse cuenta de que había matado a uno de sus propios amigos prácticamente sin razón, Alan Taylor decidió que simplemente no podía vivir consigo mismo, supongo. 3 meses después de iniciar su condena en prisión, se suicidó tras las rejas. En cuanto a David Harker y su situación actual, creo que afortunadamente sigue en prisión hasta el día de hoy. Su condena mínima de 14 años obviamente habría terminado alrededor del año 2013. Sin embargo, siempre le negaron la libertad condicional hasta que en 2021 pudo solicitarla de nuevo. Sin embargo, una vez más se la negaron gracias a una nueva ley que se introdujo en el Reino Unido llamada Ley de Helen, que entró en vigor en 2021. Surgió tras la incansable campaña de Mary McCord, la madre de Helen McCord. Helen, una joven de 22 años de Merseyside, noroeste de Inglaterra, fue asesinada en 1988 por Ian Sims, dueño de un pub local. Sims fue condenado por su asesinato a pesar de que el cuerpo de Helen nunca fue encontrado, y en febrero de 2020 fue liberado de prisión sin haber revelado nunca la ubicación del cuerpo de su víctima. Los restos de Helen McCord nunca han sido encontrados hasta el día de hoy, lo cual, por supuesto, enfureció a su familia. Su madre estaba tan enojada de que el sistema de justicia penal permitiera que el asesino de su hija fuera liberado cuando ni siquiera había revelado la ubicación de los restos de Helen, impidiendo que su familia le diera un entierro adecuado y la dejara descansar en paz. Así que Mary McCord luchó por la ley de Helen, una ley que impediría que los asesinos convictos que se negaran a revelar la ubicación de los cuerpos de sus víctimas fueran liberados en libertad condicional. Después de años de lucha, la ley de Helen finalmente fue aprobada y entró en vigor a principios de 2021. En 2021, David Harker fue, creo, uno de los primeros casos en los que a un asesino se le negó la libertad condicional bajo esta nueva ley porque aún se negaba a cooperar y revelar la ubicación de las partes restantes del cuerpo de Julie. Según un artículo, en 2023 nuevamente se le negó la libertad condicional y no estoy segura de cuándo será la próxima vez que podrá solicitarla. Podría ser este año, pero esperemos que no tenga éxito cuando lo intente de nuevo. Él se niega a ayudar a la familia de Julie a lograr el cierre y recuperar el resto de su cuerpo. Así que, ¿por qué considerar su liberación? Quiero decir, personalmente espero que incluso si alguna vez se recuperan las partes restantes del cuerpo de Julie, aún así le nieguen la libertad condicional, porque en realidad creo que David Harker es uno de los criminales más aterradores y peligrosos con los que me he topado, y que el riesgo que representa para el público es demasiado alto. Él mismo dijo que quería ser asesino serial, entonces, ¿qué le impediría dañar a alguien si lo liberan? Así que sí, solo esperemos y recemos para que ese día nunca llegue. Pero eso concluye este caso, el impactante caso del caníbal de Darlington de Julie Patterson y también John Morrison. No debemos olvidar que él también fue una víctima en todo esto. Perdió la vida de una manera trágica. Simplemente es un caso muy devastador que ha tenido un impacto horrible en tantas personas, en tantas familias. Sí, eso es todo por este video. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre este caso aquí abajo en los comentarios. Me gustaría saber su opinión y si quieren, díganme qué otros casos quieren que cubra en este canal. De nuevo, pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por ver el video. Denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.